Tres señales de que Dios ya está respondiendo tu oración. Muchas veces estamos orando por cosas, estamos esperando que Dios obre, que Dios actúe, estamos esperando que Dios se manifieste. Y no nos hemos dado cuenta de que tal vez Dios ya respondió o ya está respondiendo, pero no de la manera que nosotros esperamos. En este video te voy a dar tres señales, tres evidencias de que Dios te está respondiendo o ya te respondió, pero tú no te has dado cuenta. Y quiero que te quedes en el video porque la tercera señal te va a sorprender mucho. Y para eso quiero recordarte de que Dios siempre escucha nuestras oraciones. Mucha gente piensa de que Dios no escucha las oraciones. Hay personas que están a punto de rendirse por eso. Creen que Dios no respondió, creen que Dios no los escucha, creen que Dios no le interesa escuchar la oración. Y mucha gente está a punto de rendirse porque no ha entendido cómo trabaja Dios. Y no es que Dios no te escuche, al contrario, Dios te escucha. Mientras la gente anda pensando que Dios no les escucha o que Dios no les va a responder, la Biblia muestra algo muy, pero muy diferente. Dios nunca ignora una oración que se haga con fe. Escucha esto, Dios nunca va a ignorar una oración que se haga con fe. Y mientras muchos piensan que Dios no escucha, la Biblia muestra algo totalmente diferente. Y es que Dios nunca ignora una oración hecha con fe. Tal vez horas ahí en la cocina, tal vez horas en el carro, tal vez horas en la madrugada, tal vez horas en el baño, tal vez has pensado de que todo este tiempo que has estado orando y derramando lágrimas, Dios no ha escuchado tu oración. El problema es que muchos esperan una respuesta inmediata. El problema es que muchos no entienden cómo es que trabaja Dios. Y hoy te voy a mostrar tres señales bíblicas. Escúchame bien, tres señales bíblicas de que Dios ya está respondiendo tu oración. Y la tercera confirma que el milagro ya está en proceso. Por eso quiero que te quedes hasta el final del video, porque yo sé que Dios va a bendecir tu vida. Yo quiero que si estás viviendo momentos donde tu fe está flaqueando, si estás viviendo momentos donde tú crees de que no hay esperanza o que Dios ya no va a responder, entonces este video es para ti. Y vamos con la primera señal. La primera señal es que Dios cambia tu interior primero. Antes de cambiar tu situación, Dios cambia tu corazón. Escucha lo que dice la Biblia en Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ti. Si mientras tú estás orando pidiendo algo, te das cuenta que últimamente estás pensando diferente, ya no reaccionas igual y sientes un deseo de cambiar, eso no es casualidad. Es Dios obrando dentro de ti. La primera señal de que Dios va a responder pronto una oración o algo que estamos esperando o algo que llevamos tiempo clamando y colocando delante de la presencia de Dios es que Dios empieza a cambiarnos por dentro. Dios empieza a cambiarnos a nosotros primero, porque muchas veces pedimos que cambie nuestra vida, pero lo que Dios empieza a hacer es que empieza a cambiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque esta transformación interna es la primera señal de que tu oración ya fue escuchada. Dios no puede entregarte cosas si primero no te cambia a ti. Con la mentalidad que tenemos, con las actitudes que tenemos, con las cosas que venimos arrastrando, muchas veces lo que pedimos no puede llegar, porque Dios sabe que si nos lo entrega así como estamos, así como pensamos, así como actuamos, o sin sanar nuestras heridas internas, entonces la bendición se va a perder. La primera señal de que Dios está respondiendo es que hay una hay una incomodidad interna. Dios empieza a transformarnos por dentro. Dios empieza a hacer cosas que muchas veces son silenciosas. No te das cuenta, pero ya estás cambiando. No te das cuenta, pero ya no miras la vida de la misma manera. No te das cuenta, pero ya la gente está notando
que tú no eres la misma persona, porque antes de Dios entregarte lo que estás pidiendo, Dios primero te cambia por dentro. Te cambia a ti. Prepara la vasija, prepara el vaso para entregarle la bendición, para que esa bendición no se pierda, para que esa bendición no se pierda. Te lo repito, para que esa bendición no se pierda. Dios quiere que esa bendición perdure. Dios quiere que esa bendición te lleve a otro nivel. Dios quiere que esa bendición alcance para ti y para los tuyos. Porque cuando llega una bendición, Dios no solamente quiere bendecirte a ti, bendice tu entorno, transforma la atmósfera, bendice tu familia, tus hijos, tu pareja y todo lo que tenga que ver con el centro de la bendición que eres tú. Entonces Dios primero empieza a cambiarte a ti. Cuando Dios empieza a cambiar, nos empezamos a sentir una incomodidad interna. Empezamos a reflexionar, empezamos a subir de nivel, empezamos a darnos cuenta de que hay actitudes en nosotros que están mal. Empezamos a darnos cuenta de que muchas veces el problema no está afuera, el problema está adentro. Que muchas veces el problema tiene que ver con el ego, con esas murallas mentales de orgullo y de muchas cosas que hay dentro de nosotros. Que muchas veces estamos esperando que el cambio se dé afuera cuando la raíz del problema está adentro. Dios nunca te va a entregar algo si primero no trabaja contigo, porque Dios es experto en transformar vasos para derramar sobre ellos y dentro de ellos la bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si estás viviendo esta señal, déjamelo en los comentarios. Quiero saber si estás experimentando esta primera señal de que la bendición ya va a llegar. Quiero saber si la espera, si la situación, si la presión te ha ido cambiando y no te has dado cuenta. Porque a veces lo que nosotros llamamos espera es el tiempo que Dios se toma para trabajar en nosotros. Nadie sale de un desierto igual que como entró. Nadie sale de un desierto de la misma manera. Dios tiene formas incomprensibles de trabajar con nosotros. El problema es que estamos tan enfocados en esperar la respuesta que no nos damos cuenta de que Dios ya ha estado trabajando con nosotros. Así que si esta señal ya te está pasando, entonces prepárate, porque la bendición, la respuesta y el milagro están acercándose a tu vida. Y esa señal es la bandera, es la linterna, es la alarma que anuncia que algo grande viene para tu vida. Y la segunda señal es que Dios empieza a cerrar puertas para dirigirte. Y esta señal es muy poderosa porque una de las respuestas más ignoradas es cuando Dios permite que algo no suceda. Nosotros estamos esperando que suceda, pero Dios dice que no. Y mucha gente no se da cuenta de que el no de Dios es el sí a nuestra petición. ¿Cómo puede ser esto? Pues resulta que el no de Dios es preparación, el no de Dios es dirección, el no de Dios es encaminarte hacia lo que a ti te va a bendecir. Muchas veces no entendemos por qué se cierran puertas. La Biblia dice en Proverbios 16:9, y quiero que escuches esto: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Tú puedes planear, tú puedes insistir, orar, tú puedes ayunar, tú puedes clamar, pero si Dios cierra la puerta, hay propósito. Mucha gente se desespera con el no de Dios. Mucha gente se desespera cuando se cierran las puertas y no entienden que esta es la segunda señal de que la respuesta viene en camino. Muchas de las cosas que Dios está cerrando o que Dios ha cerrado o que Dios ha impedido que sigan en tu vida o que se den en tu vida es porque Dios está respondiendo a la oración. Es porque Dios está acercándote a tu mejor temporada. Fíjate que muchas veces si algo no se da, una relación, una oportunidad, un proyecto, eso no es pérdida, eso es bendición, eso es protección. Dios te está cuidando, Dios te está guiando, Dios te está levantando. Y muchas veces, como lo repito mucho en todos mis videos o en casi todos mis videos, es que el dolor a veces es el mejor maestro. Dios está preparando nuestro carácter porque nos movemos es por temperamento. Nos desesperamos,
No tenemos una fe emuná. Y cuando las cosas empiezan a cerrarse, cuando las cosas empiezan a desboronarse, no entendemos que Dios está obrando. ¿Por qué? Porque si Dios está cerrando una puerta, esa es la segunda señal. Esa es la segunda señal de que la bendición se está acercando a tu vida. Dios no solo responde abriendo caminos, Dios también responde bloqueándolos. Dios también responde diciendo no. Dios también responde impidiendo que nuestros planes muchas veces se lleven a cabo porque los pensamientos, los planes y los propósitos que Él tiene son mayores que los de nosotros. Entonces, cuando tú entiendes de que Dios tiene el control, siempre ha tenido el control y siempre va a tener el control, entonces tú descansas tranquilo y tranquila porque sabes de que Él tiene propósitos y sus propósitos son mayores que los tuyos. Y esa es una ley espiritual, porque esa paz, escúchame, no viene de lo que ves, viene de lo que Dios ya decidió hacer, porque pensamientos de bien y no de mal tiene Dios para nosotros. Y cuando tienes paz antes de la respuesta, es porque la respuesta ya viene en camino. Por eso es que Jesús dijo, mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da. La paz que busca la gente está ligada, está amarrada, está conectada a que las cosas salgan bien según su mentalidad. Pero muchas veces, desde el punto de vista espiritual, que las cosas estén saliendo bien, no necesariamente es que se den lo que yo espero o que se esté dando lo que yo espero. Muchas veces que las cosas salgan bien es que el propósito de Dios se esté cumpliendo. No que se cumpla lo que yo quiero, sino que se cumpla el propósito de Dios. Porque mucha gente no entiende que llegamos aquí no para cumplir nuestros sueños, sino para que el sueño de Dios se cumpla en nosotros. Así que si estás viviendo el tiempo de puerta cerrada, de bloqueo, de gente que se va, de gente que te deja, de planes que se caen y de que parece que todo está en tu contra, no es que Dios te está castigando, es que Dios te está preparando. Y cuando Dios te prepara, entonces tu vida nunca volverá a ser la misma. Si estás viviendo la segunda señal, entonces escríbeme en los comentarios si la primera o la segunda señal se está manifestando en tu vida. Y si eso es así, es porque la bendición ya está a la puerta. Y la tercera y más poderosa señal. La tercera señal es que Dios está probando tu fe antes de entregarte tu milagro. Esta es una señal de las más difíciles, pero también una de las más claras. Mucha gente, cuando ve que todo aprieta, cuando todo se colapsa, cuando todo empeora, piensan que Dios los abandonó. Pero no, esa es una señal clara de que Dios te ha estado escuchando, porque cuando ya Dios decidió responderte, muchas veces permite el proceso más fuerte. Mira lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza. Si últimamente estás sintiendo que todo se volvió más difícil, que tu fe está siendo desafiada, que has tenido ganas de rendirte, si has llorado mucho, presta atención por qué estás viviendo eso. Presta atención por qué te está sucediendo eso. Presta atención por qué no es que Dios te abandonó, es que Dios está probando tu fe, porque necesita probar tu fe, porque antes de la bendición, tu fe tiene que ser probada. Eso no significa de que Dios te abandonó, eso significa de que Dios te está preparando, porque antes de entregarte lo que pediste, Él necesita fortalecerte para sostenerlo. Y eso es impresionante, eso tiene que llenarte de fe, tiene que llenarte de una fe emuná, una fe que va más allá de lo que ves con tus propios ojos. Dios nunca da bendiciones para que te destruyan a ti o para que se destruyan. Dios te da bendiciones para que se sostengan y para que se puedan sostener en el tiempo y te puedan bendecir por mucho tiempo. Dios tiene que fortalecer tu fe. Tú no puedes seguir viendo las cosas a través de lo que ven tus ojos naturales. Tú tienes que empezar a entender, y yo tengo que empezar a entender, que toda bendición grande
exige de nosotros dependencia completa de Dios. Exige de nosotros que podamos tener una fe que no se limita por los procesos, no se limita por lo que suceda, que nuestra fe se sostenga en las promesas y en los propósitos que Dios ha dicho de nosotros, porque nadie se va a ir de esta tierra sin que Dios haya cumplido su propósito en nosotros. La Biblia dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Entonces, la tormenta no puede detener el propósito de Dios. La situación, el dolor o cualquier cosa que esté viviendo una persona o que tú estés viviendo no puede detener lo que Dios ya ha establecido, el diseño eterno. Entonces, entender esto de que Dios prueba tu fe antes de entregarte el milagro es poderoso. ¿Y qué pasa? Esto que te voy a decir ahora marca un antes y un después. Si estás siendo probado, no es porque Dios se alejó, es porque tu respuesta está más cerca de lo que crees. Por eso hay algo que a mí me encanta, y es que la Biblia dice: los que sembraron con lágrimas. ¿Cuántas lágrimas has derramado en este proceso? ¿Cuántas lágrimas has derramado mientras esperas? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas madrugadas? ¿Cuántas noches de trasnocho, de insomnio? ¿Cuántos días perdido o perdida en la mente, preguntándote cosas mientras lloras, sembrando lágrimas de espera, lágrimas de dolor, lágrimas de frustración, lágrimas donde no hay respuestas, solo incertidumbre? Pues eso es parte del plan de Dios, porque los que sembraron con lágrimas, con regocijo, con alegría, con paz, van a cosechar. Entonces, muchos se rinden en esta etapa sin darse cuenta que estaban a punto de recibir el milagro que pidieron. Así que no te rindas, no te rindas. Si estás viviendo esta etapa es porque Dios tiene un plan especial para ti y sé que lo tiene. Así que no te rindas, confía en el Señor. Y si tú te identificaste con alguna de estas tres señales, o con dos señales, o con las tres señales, es porque tu milagro está a la puerta. No te rindas ahora, ni dudes en este momento. Dios solamente te está preparando, pero ya se oye en el mundo espiritual lo que viene para tu vida. Ya se oye en el mundo espiritual que algo se va a materializar. Lo que estás pidiendo pronto va a llegar. Esa llamada que estás esperando, esa respuesta que va a tocar a tu puerta, esa oportunidad que has esperado por mucho tiempo, ese cambio de realidad por el que has clamado, Dios lo va a manifestar y lo va a traer pronto a tu vida. Lo vas a palpar, lo vas a disfrutar, porque Dios tiene un tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés que para todo lo que se quiere debajo del sol, hay un día y hay una hora. Si este mensaje bendijo tu vida, entonces comenta y comparte. Alguien puede necesitar esta palabra. Si no me has seguido, sígueme, porque en este canal seguimos compartiendo mensajes de bendición, seguimos desatando códigos eternos y seguimos trayendo palabra de vida que bendice, que cambia y que transforma. Dios te bendiga.